Imaginen esto. Goiânia, Brasil, año 1987. Lo que parecía ser un golpe de suerte para un par de chatarreros, bueno, terminó convirtiéndose en una de las peores catástrofes radiológicas de la historia. Una verdadera tragedia que nació, increíblemente, de un tesoro abandonado. Y esta frase lo resume todo, ¿no? Es la cruda ironía que define esta historia. Iban buscando chatarra para vender algo de valor y lo que encontraron fue un peligro invisible y mortal que literalmente cambiaría para siempre la vida de toda una ciudad. Miren, la cosa fue tan, pero tan grave, que el Organismo Internacional de Energía Atómica tuvo que intervenir y publicar este informe detalladísimo. Y este documento no es solo para contar qué pasó, no, se convirtió en una lección crucial para el mundo entero. Bueno, vamos al origen de todo. Todo empieza aquí, en lo que quedaba de una clínica privada, un lugar que, sin que nadie lo supiera, guardaba algo potentísimo y sin ningún tipo de vigilancia, una fuente de radiación. A ver, ¿cómo pasó esto? Fue una negligencia, pero total. En 1985, este instituto de radioterapia simplemente se mudó y dejó atrás la máquina con el cesio-137. Así, sin más. No le avisaron a nadie, a ninguna autoridad. Y así se creó lo que los expertos llaman una fuente huérfana. Estaba ahí, abandonada, esperando a que alguien la encontrara. Era básicamente una bomba de tiempo en plena ciudad. Y claro, eventualmente alguien la encontró. El 13 de septiembre de 1987, esa caja de Pandora se abrió. Dos hombres, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira, entraron a la clínica buscando chatarra, algo que pudieran vender. Y aquí es donde la velocidad de los hechos se vuelve alarmante. O sea, miren la cronología. El 13 la sacan de la clínica. Para el 16, ya con un simple destornillador, logran romper la cápsula. El 18 se la venden al dueño de un depósito de chatarra, de Bair Alves Ferreira. Y él, fascinado con el brillo, se le empieza a mostrar a todo el mundo. En menos de una semana, el desastre ya estaba en marcha. Fue la tormenta perfecta. El desconocimiento y la pobreza fueron el combustible. Y es que hay que entender por qué se la mostraban a todos. El material tenía una atracción fatal. En la oscuridad, este polvito emitía una luz azul profunda que era hipnótica. No era simple chatarra. Para ellos era algo casi mágico, un polvo que brillaba con una luz que parecía de otro mundo. Claro, hoy sabemos qué era ese brillo azul. O era radiación de Cherenkov o fluorescencia. Básicamente una señal visual de la energía tan intensa que estaba liberando el cesio-137. Era el canto mortal de una sirena, una advertencia de peligro extremo. Pero para ellos, en ese momento, era una maravilla. Y fue esa belleza hipnótica, esa fascinación, lo que selló su destino y multiplicó la contaminación por toda la comunidad. Entonces, vamos a recapitular la cadena de contaminación, que es tremenda. Todo empieza en la clínica, con la unidad abandonada. Luego, los chatarreros la roban y la rampen. De ahí pasa el dueño del depósito, de Bair, que se lleva el polvo a su casa. Y finalmente, llega a la comunidad. Familia, amigos, vecinos, todos tocando esa sustancia fascinante. Y mortal. Se propagó como un virus, de mano en mano, solo por la curiosidad. Y como era de esperarse, la fascinación no duró mucho. Pronto dio paso al horror. A los pocos días del contacto, la gente empezó a enfermarse. Y no de una forma leve, sino muy, muy grave. El gran problema aquí fue que los primeros síntomas eran súper confusos. Náuseas, vómitos, mareos, diarrea, quemaduras en la piel. Los médicos al principio pensaron que era una intoxicación por comida o quizás alguna enfermedad de la piel, una alergia. Y claro, este diagnóstico equivocado fue fatal porque permitió que el veneno invisible siguiera esparciéndose durante días que eran absolutamente cruciales. Pero en medio de todo ese caos y confusión, alguien empezó a atar cabos. Gabriela María Ferreira, la esposa de Bair, el dueño del depósito. Ella fue la primera. Al ver que toda su familia y amigos se enfermaban uno tras otro, tuvo la increíble intuición de que el origen de todo era esa piedra brillante, ese polvo azul que su esposo había llevado a casa. Y lo que hizo después fue clave. El 28 de septiembre, agarró lo que quedaba del material, lo metió en una bolsa de plástico y se lo llevó a una clínica. Esto por fin activó la alarma. Hay que decir que su acción fue valiente, pero también muy peligrosa. Imaginen, llevó la fuente en un autobús público. Sin saberlo, siguió contaminando. Pero a pesar de eso, fue gracias a ella que las autoridades por fin se enteraron de a qué se estaban enfrentando. A partir de ese momento, todo se aceleró. Un físico confirmó las peores sospechas. Era material altamente radioactivo.
Y ahí sí, se desató una emergencia nacional. La prioridad número 1 era entender la escala del desastre, hasta dónde había llegado la contaminación. Y la cifra es simplemente abrumadora. 112.800 personas. Ese fue el número de gente que tuvieron que examinar en el Estadio Olímpico de la ciudad para ver si estaban contaminados. El pánico se había apoderado de Goiânia. El estadio se convirtió en un gigantesco centro de monitoreo. Solo con ver este número nos damos una idea de la escala del miedo y la tarea titánica que tenían por delante. Y estos son los resultados de ese monitoreo masivo, los números fríos de la tragedia. Del total de examinados, que fueron más de 112,000, se confirmó que 249 personas estaban contaminadas de forma significativa, y de esas, 49 estaban tan graves que necesitaron ser hospitalizadas de inmediato. La ciudad de repente se llenó de escenas como esta. Equipos de descontaminación con trajes protectores casi como de película de ciencia ficción. Vecindarios enteros fueron acordonados. Lo que un día eran casas, hogares de familias, de la noche a la mañana se convirtieron en zonas de desastre. ¿Y la limpieza? Bueno, fue un proceso increíblemente peligroso y metódico. Y para los que estaban contaminados por dentro, el tratamiento fue extraordinario. Usaron algo llamado azul de Prusia. Sí, es un pigmento, de hecho se usa en pintura, pero descubrieron que si se ingiere, actúa como una especie de trampa. Se une a los iones de cesio en el sistema digestivo, evita que el cuerpo los vuelva a absorber y acelera su expulsión. O sea, un pigmento común se convirtió en un medicamento vital que ayudó a salvar muchísimas vidas. Eventualmente la emergencia se controló, pero el accidente como tal nunca terminó del todo. Sus consecuencias se sienten hasta el día de hoy, tanto en las vidas de las personas que lo vivieron como en las leyes y regulaciones que cambió para siempre. Y el costo fue inmenso. En el lado humano hubo 4 muertes directas, incluyendo la de Leide das Neves Ferreira, una niñita de solo 6 años que jugó con el polvo brillante creyendo que era brillantina. Además, 249 personas quedaron con contaminación significativa y un trauma psicológico que dura hasta hoy. Y en lo ambiental, bueno, se demolieron 7 casas y se generaron 6,000 toneladas de residuos radioactivos. Todo eso ahora está guardado en un depósito de hormigón a 20 kilómetros de la ciudad. Y para entender por qué se esparció tan rápido y fue tan difícil de limpiar, hay que ver las propiedades del material. No era un trozo de metal sólido, no, era cloruro de cesio, un polvo cristalino, muy parecido a la sal de mesa común, y lo peor es que era altamente soluble en agua. Esto hizo que se pegara a la piel, que se disolviera con la lluvia, que penetrara en la tierra, en el cemento. La descontaminación fue una verdadera pesadilla por culpa de esto. Pero bueno, como suele pasar con las grandes tragedias, de aquí salieron lecciones vitales. El accidente de Goiânia fue una brutal llamada de atención para todo el mundo. A partir de esto, se crearon regulaciones internacionales mucho más estrictas. Nació el concepto de control de la cuna a la tumba para estos materiales, o sea, un seguimiento desde que se crean hasta que se desechan de forma segura. Se convirtió en el caso de estudio por excelencia para entrenar equipos de emergencia y, sobre todo, dejó clarísimo el peligro de las fuentes huérfanos. Todo esto para que nunca más una fuente tan peligrosa quedara simplemente olvidada. Y al final nos queda esta pregunta en el aire, ¿no? Goiânia le enseñó al mundo una lección increíblemente dolorosa. Pero, ¿estamos realmente a salvo de otras fuentes huérfanas que pueden estar por ahí, olvidadas, escondidas en algún lugar del planeta? La tragedia demostró cómo una mezcla de negligencia e ignorancia puede desatar un verdadero infierno. La lección se aprendió, sí, pero a un costo altísimo, y el riesgo lamentablemente sigue latente.